Hola chicos, bienvenidos a nuestra primera semana del proyecto número 3 de Aprendemos Juntos en Casa. Hoy vamos a empezar con la primera semana, ¿ya? Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver varias materias: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, educación cultural y artística e inglés. Y el tema son los problemas que inciden en la calidad de vida de las personas. Entonces, este video va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a ser la actividad 1 y la actividad 2, la noticia y ecuaciones, y en el segundo video va a ser actividad 3, 4 y 5. 3 es ecosistemas, redes y pirámides alimenticias. Actividad 4 son las acciones artísticas culturales y la actividad 5 es en inglés Topic 5, Public Places, lugares públicos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las actividades de la primera actividad. Entonces, esta se llama estructura del género periodístico la noticia. Entonces, no sé si ustedes han visto, estoy súper segura que sí, que han visto en las revistas, en los periódicos, noticias, que son textos informativos, ¿cierto? Vamos a resaltar esta palabra que es súper importante. Son textos informativos. O sea, nos dan una información breve sobre un acontecimiento. Tiene que ser súper concisa y clara, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que llamar la atención a la sociedad, a las personas, tiene que ser interesante y tiene que ser algo que de verdad les sirve. Entonces, la estructura de esta noticia tiene varias partes. Primero está el titular, ya, voy a mostrarles un ejemplo. El titular, ¿qué es el titular? El titular normalmente está en negrilla, está resaltado, está más grande. Ustedes lo ven, cuando ustedes vean una noticia se van a dar cuenta cuál es el título. ¿Qué dice el título? El título te dice lo que el texto va a tener, ¿verdad? Entonces, es súper importante porque eso, con el título, llama la atención a las personas. Si un título no es interesante, si un título no dice la información clara que va a tener el resto de la noticia, nadie lo va a leer, ¿ya? Luego tenemos la entrada. ¿Qué es la entrada? Es de esta parte de aquí. ¿Qué hace esta parte? Resume básicamente todo lo que va a tratar el, la noticia, para que ya las personas, si ya les llamó la atención el título, ahora se van a ver la entrada y van a ver si en verdad les interesa seguir leyendo el artículo. Y es un párrafo breve, ¿ya? Luego tenemos el cuerpo, que es básicamente el desarrollo de la noticia. Es todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde están los acontecimientos y todo lo que a las personas ya les interesa leer. Y finalmente tenemos el final o el remate, que es que presenta información relacionada que permite concluir la nota. En este ejemplo no tenemos, eso es algo que no necesariamente todas las noticias van a tener, cada noticia lo hace a su manera, algunas simplemente no van, concluyen y no tienen algo, no tienen mucha información adicional. Ya igual vamos luego a leer un ejemplo para que puedan ver. Entonces, ¿qué es súper importante al redactar una noticia? Esta noticia tiene que responder a 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ya? Son preguntas súper importantes que tienen que responder la noticia. Si no responden a esta, la noticia no va a ser interesante, no va a llamar la atención a las personas. Entonces, de esta manera se asegura que sea súper concisa, clara y que tenga toda la información que la gente necesita. Entonces, vamos a leer una noticia sobre un problema ambiental que está afectando al mundo. Entonces dice así, el título es: el mundo se quedaría sin la mitad de playas hasta 2100, según investigación. La mitad de las playas de arena que existen en el mundo podrían desaparecer hasta 2100 debido al cambio climático y aumento del nivel de los océanos, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Climate Change. Inclusive, aunque la humanidad logre reducir de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero, que son responsables del calentamiento global, más de un tercio de los litorales arenosos se encuentran amenazados. Según este estudio, su desaparición tendrá un gran impacto sobre las actividades turísticas, pero no solamente a este nivel. Además del turismo, las playas de arena constituyen a menudo el primer mecanismo de protección contra las tormentas e inundaciones. Y sin estas, los impactos de los fenómenos climáticos extremos serían probablemente mucho más fuertes, advirtió Michalis Boustapkas, quien dirigió el estudio y es investigador en el Centro Común de Investigación de Comisión Europea. Debemos prepararnos, afirma. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a identificar, vamos a localizar las partes de la estructura y quiero que le escriban en su cuaderno para que indique a qué
pertenece cada zona. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el primer elemento? El título, ¿verdad? Ya lo dijimos, este es el título, ¿cierto? Luego, ¿cuál tenemos? La entrada. ¿Cuál es la entrada? Es el resumen del inicio, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? Porque, uy, ya resalté al revés. Esta parte de aquí. ¿Por qué es esta parte de aquí? Porque nos dice qué va a tratar, ya que está aumentando el cambio, que hay mucho cambio climático, aumenta el nivel de los océanos, entonces las playas van a desaparecer. Luego tenemos todo en el cuerpo, ¿cierto? Que es todo esto, que nos dice que, todo lo que está sucediendo, que hay más calentamiento global y todo esto seca las playas. ¿Y cuál es el final del remate? Esta parte de aquí, este sí tiene, que dice Michalis Boustaukas. Ya no sé muy bien cómo se pronuncia, pero pueden buscarlo si les interesa. Y es esta parte de aquí abajo que nos dice quién investigó, quién es esta persona, ¿ya? Para que veamos, sí, es alguien que sabe y no es una persona cualquiera. Ahora quiero que en su cuaderno van a responder a las 5 preguntas que les dije antes. Vamos a empezar con el qué. ¿Qué está pasando? Las playas van a desaparecer, ¿ya? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Por el cambio climático y aumento del nivel de océanos, ¿cierto? Aquí lo tenemos. ¿Quién? Las playas, ¿cierto? Las playas van a desaparecer por culpa de quién? De las personas. Entonces, ¿por qué? Porque las personas no están cuidando los océanos. ¿Y dónde? En el mundo, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden parar el video y volver a leer para poder responder bien las preguntas. ¿Listo? Entonces, eso es la actividad de la noticia. Vamos a seguir con la segunda actividad, que se llama ecuaciones de primer grado con una incógnita con números racionales. Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad algebraica, ¿verdad? En la que aparecen incógnitas que tenemos que descubrir su valor, en este caso, x, ¿ya? Hay varios pasos. El primer paso es encontrar el MCM. ¿Qué es MCM? El mínimo común múltiplo. Esto no siempre se comienza por este paso, a veces no es necesario y podemos seguir con el segundo, como sea, ¿ya? Después eliminamos el paréntesis con la propiedad distributiva, aplicando la ley de signos. Entonces, eso es, ya les voy a explicar con un ejemplo cómo funciona. Luego realizamos la transposición de términos pasando todas las x al lado izquierdo y los números al lado derecho y cambiando el signo cuando es necesario cambiar. Y luego sumamos los términos semejantes. ¿A qué se refiere con términos semejantes? Sumamos las x y sumamos los valores sin x. Y luego despejamos la incógnita, que en este caso es x. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Igual, si tienen más dudas de cómo resolver alguna cosa que no entiendan, déjenos acá abajo en sus comentarios. Y si prefieren que haya una actividad de matemáticas solo enfocado en este tema, también díganos para nosotros trabajar en material específicamente en eso para que tengan mucha más claridad. Entonces, el primer problema dice así. 3x sobre 5 es igual a 1 más 2x sobre 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el mínimo común múltiplo, en este caso, ¿sí? Entonces, va a permanecer exactamente igual el 3x sobre 5, ¿cierto? Después, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el mínimo común múltiplo para que este 1 se convierta en una fracción. Entonces, ¿cuál sería? El 3, ¿verdad? Porque es el único que hay. Entonces, ¿cómo queda el 1? El 1 se convierte en 3 tercios, ¿cierto? Y la otra parte queda exactamente igual, más 2x por 3. Esto lo podemos simplificar. Todo esto puede quedar en 3x sobre 5. Puede quedar igual a 3 más 2x sobre 3. ¿Por qué no sumamos el 3 más 2? Porque no podemos sumar ni restar
dos números que tengan una incógnita y el otro no, tienen que estar en las mismas condiciones. Entonces, después de esto, ¿qué hacemos? Tenemos que cancelar las fracciones, porque en verdad no es necesario, no es necesario tratar con ellas. Entonces, para cancelar en este lado, el 3, si el 3 está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar en ambos lados para que en este lado se cancele. Entonces, ¿por qué tiene que pasar a multiplicar? Porque cuando ustedes dividen 3 dividido para 3 queda 1. Entonces el 1 no es necesario que esté aquí. Lo cancelamos. Ahora lo mismo con el 5. Ya me quedé sin espacio y lo voy a poner aquí abajo, pero va acá al lado igual. Multiplicamos por 5, ¿cierto? Y multiplicamos por 5 en ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela este 5 de aquí. Tal cual como pasa con el 3, pasa con el 5. Entonces vamos a seguir en este lado de aquí. ¿Sí ven? Este cuadrado. Voy a seguir acá. 3 por 3x, ¿cierto? Entonces ponemos en paréntesis lo que ya está. Y esto es igual a 3 más 2x, que es igual a multiplicado por 5, ¿ya? Entonces aquí es cuando viene la propiedad distributiva. ¿Cómo funciona? Entonces, este 3 tiene que multiplicar a todos los términos que hay adentro. En este caso solo hay uno, entonces solo se multiplica con el 3x. En el caso del 5 tiene que multiplicarse por el 3x, por el 3 y por el 2x. Entonces, ¿cómo funciona? 3 por 3 queda 9x, es igual a 3 por 5, 15, y 3 por positivo 2x, y perdón, 5 por positivo 2x, 10x, ¿cierto? Entonces quedaría así. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Poner los términos con x al lado izquierdo y los que no tienen x al lado derecho. Entonces, recuerden cambiar el signo. Si acá está con el signo positivo, pasa acá con signo negativo. Entonces, 9x menos 10x es igual a 15, ¿cierto? Entonces voy a volver a copiar este mismo en nuestra siguiente hoja, que como decía el problema, veamos ya, 9x menos 10x es igual a 15, ¿cierto? Entonces, 9 menos 10x, ¿cuánto es? Negativo 1x, ¿cierto? Y esto es igual a 15. Ahora tenemos que quitar el negativo 1 de este lado. ¿Cómo lo hacemos? Si aquí multiplica pasa a dividir. Vemos aquí, dividido para 1 y dividido para negativo 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí se cancelan y queda x es igual a negativo 15, ¿cierto? Porque el negativo, el 15 sobre 1 negativo, ¿cómo queda? En negativo 15 sobre 1. Entonces el 1 lo pueden ignorar y lo pueden retirar. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. Vamos a revisar negativo 15. Muy bien. Ahora vamos a hacer el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Veamos. Aquí lo tenemos. En este caso no tenemos que buscar el mínimo común múltiplo porque no es necesario. No tenemos ninguna fracción que queremos eliminar, nada. Entonces nos vamos directo con la propiedad distributiva. Entonces, ¿cuál es lo primero? El 5, ¿verdad? Vamos a comenzar con el 5 que tiene que multiplicarse por el 3 y luego por la x. 5 por 3, 15, más, ¿cierto? Porque aquí hay un más, 5 por x, ¿cierto? Vamos a cambiar el color ahora el verde. Luego vamos con el siguiente, el negativo 3 por 4 y el negativo 3 por negativo 7x. Entonces, negativo 3 por 4, negativo 12. Y luego negativo 3 por negativo 7x, positivo 21x. ¿Cierto? Estamos hasta ahí. Luego ponemos el signo de igual, ¿cierto? El 13x no tiene que multiplicar a nada, entonces
lo dejamos tal cual está. Dejamos 13x y seguimos con la siguiente parte. Veamos, aquí es como si tuvieran un 1, ¿ya? Este positivo 1 se multiplica por el negativo 3 y por el positivo 6x. Entonces, positivo 1 por negativo 3x da negativo 3, ¿cierto? Y luego positivo 1 por positivo 6x me da positivo 6x, ¿cierto? Ya, entonces tenemos así. Luego, ¿qué es el siguiente paso? Poner todos los términos con incógnitas al lado izquierdo y los términos sin incógnita al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? El 5x se queda aquí, ¿verdad? El 21x también. El 13x lo tenemos que pasar a este lado, igual que el positivo 6x. Entonces nos queda 5x más 21x. Aquí pasa a ser negativo, menos 13x menos 6x. ¿Sí, verdad? ¿Sí entienden por qué? Porque si en un lado es positivo, al otro lado es negativo. Vamos a hacer los otros, los que son sin una incógnita. Entonces, este positivo 15 se pasa a este lado, igual que este negativo 12, y este negativo 3 se queda tal cual. Entonces ponemos el negativo 3, luego el 15 pasa a ser negativo 15, y el 12 pasa a ser positivo 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos 5 más 21, 26x, ¿cierto? Menos 13x, menos 6x. Entonces, 26x menos 13x, 13x, menos 6x, lo que me da igual a ¿cuánto? 13 menos 6, ¿cuánto sería? Entonces 13 menos 6 sería 7x. Ponemos el 7x. Ahora vamos a ver el otro lado. Vamos a poner signo de igual, no nos podemos olvidar. Menos 3 menos 15 nos da menos 18, ¿cierto? Más 12. ¿Y cuánto nos quedaría? Menos 18 más 12 nos quedaría en menos 18 más 12, negativo 6. Entonces, tenemos hasta ahí, vamos a coger otra hoja para hacerlo como era. 7x igual a negativo 6. Entonces dividimos por el 7 en ambos lados por el 7 y se cancela. Y x queda igual a negativo 6 séptimos, ¿cierto? Vamos a comprobar a ver si lo hicimos bien. Perfecto, muy bien. Listo, igual recuerden que si algo no entienden, pregúntenos. Si quieren que nos enfoquemos en matemáticas solo en este tema, también díganos para que lo podamos hacer. Ahora vamos a realizar este juego. Ustedes lo pueden hacer con su familia o si quieren háganlo ustedes como quieran. Entonces hay este juego que es lo primero que nos dice. Piensa en un número. Vamos a ver en un número, el número de la página, número 6. El número 6. Si al número 6 le sumamos 20, ¿cuánto nos da? 26. Si al número 26 le restamos 12, que es el siguiente, nos da 14, ¿cierto? Y luego dice, réstale el número que pensaste. ¿Cuál es el número que pensamos? El 6. ¿Cuánto nos da? 8. ¡Wow! Logramos tener 8. Entonces, ¿cómo creen que esto funciona? Ya, quiero que piensen, quiero que investiguen. Y si logran tener una explicación, déjennos aquí en comentarios que la vamos a leer. Porque es súper interesante, no es tan complicado como parece, pero es algo que funciona con todos los números que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Vamos a ver. Luego nos retan a hacer los siguientes problemas. Entonces voy a volver a escribir aquí. Nos dice, la suma de un número x, aquí estaba. Entonces nos dice, z, se suma con su cuádruplo. ¿Qué es el cuádruplo?
z por 4 veces. Entonces 4 por z. Recuerden que cuando está el número con la incógnita se multiplica. Luego nos dice, y también con su quinta parte. Un quinto también puede ser escrito de esta manera, ¿ya? Más la quinta parte, un quinto x. Y todo esto tiene que dar igual a 63. ¿Qué número es z? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que nos dice? Buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, si buscamos el mínimo común múltiplo para sumar todo, tiene que ser 5, ¿verdad? Es el único que tenemos. Entonces, 5. Entonces, para tener aquí abajo el 5, vamos a hacerle más grande esta línea. Uy, está muy torcida. Al 5. Entonces, si yo pongo acá abajo el 5, arriba también tengo que multiplicar por 5. Entonces queda en 5z, ¿cierto? Luego, el 4 también voy a multiplicarlo por 5. Entonces, 20, z. Y acá me queda en ¿cuánto? En un z, ¿cierto? Porque ese no le hice nada. Y esto es igual a 63, ¿verdad? Entonces, 25, entonces 5 más 20, 25, más 1, 26z sobre 5, ¿cierto? Y esto es igual a 63. Entonces, ¿qué hacemos para cancelar este 26 quintos? Multiplicamos por el número inverso. ¿Cuál es el número inverso? 5 sobre 26. ¿Qué es el número inverso? Es básicamente girarle para que se cancele allá. Entonces 5, si multiplico en un lado, abajo en el otro también. Recuerden que todo lo que hagan en un lado, tienen que hacerlo en el otro también. Entonces se cancela el 5 y se cancela el 26. Entonces ahora nos queda 63 por 5 dividido para 26. Vamos a escribir aquí. Z es igual a, ¿qué decía? 63 por 5, por 26 sobre 5 creo que era. Ah, no, 5 sobre 26. Entonces, ¿cuánto es 63 por 5? Piensen, háganlo en su cuaderno y nos da 315, ¿cierto? Entonces, 315 sobre 26. Pueden dejar la respuesta así, está súper bien, pero si quieren saber la respuesta exacta, nos da, vamos a ver, 315 dividido para 26, que sería 12.11. Entonces el valor es 12.11. Esto no lo podemos comprobar, pero hicimos todo el proceso, así que está bien. Ok, entonces vamos a seguir con nuestro siguiente acertijo. ¿Ya? ¿Qué dice? Una caja contiene bolas blancas, negras y rojas. Si la tercera parte de las bolas son blancas, ¿qué quiere decir la tercera parte? Un tercio, ¿cierto? Entonces, un tercio de todas las bolas son blancas. Un tercio, ¿ya? ¿Qué significa X? Todas las bolas. Después, ¿qué tenemos? La quinta parte son negras. Entonces, ¿qué es la quinta parte? Un quinto de todas las bolas son negras. Y 14 son rojas. Entonces, más 14. ¿Cuántas hay en total? Entonces es igual a X. Les voy a explicar la ecuación otra vez. Entonces, sí, ¿qué es lo que nos está preguntando? ¿Cuántas hay en total? Entonces, como dice cuántas hay en total, sumamos todos los valores. Y para saber cuántas hay, tenemos que sumar la quinta parte, la tercera parte y las 14. Entonces vamos a resolverlo. No la tenemos aquí, así que la vamos a escribir. Entonces, ¿cómo dice? Veamos.
Dice 1/3 más 1/5, 1/3 x más, vamos a poner aquí, ya, 1/3 más 1/5 x es igual, más 14 es igual a x, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Entonces vamos a comenzar a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pasar todas las variables hacia un lado y los números hacia el otro. Los incógnitos. Entonces, vamos a dejar que el 14 sea positivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para que el x por esta vez pase al lado derecho. Entonces, 14. Ay, estuvo feo. 14 es igual a x menos 1/3 x menos 1/5 x. No hay ningún problema si las variables están a un lado y los números al otro, no importa en qué lado estén, lo importante es que no estén en el mismo. Entonces, luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner todos con el mismo mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre estas tres fracciones? 15, ¿verdad? Entonces, tenemos 14 es igual a 1 sobre 15 x menos, a ver si aquí ponemos, no nos va a entrar, ¿cierto? Vamos a ver si nos entra. Sí nos entra. Entonces voy a escribir aquí para que pueda entrar. Perfecto. Entonces, en la siguiente, tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Voy a ponerlo en verde. Por 5, ¿cierto? 5 por 3, 15. Entonces ponemos el 15. Y 1 por 5, ¿cuánto nos da? 5, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo acá. 5 por 3, 15. Y 1 por 3. Entonces, aquí me olvidé de hacer eso. Aquí debería ser 15, ¿cierto? Porque ambos lados multiplicamos por 15, arriba y abajo. Entonces, 3 sobre 15, ¿ya? Ahora, vamos a sumar, a restar para ver cuánto suma. Entonces, 15 menos 5, ¿cuánto es? 10. Menos 3, ¿cuánto es 10 menos 3? 7, ¿cierto? 7 sobre 15 x. Eso es igual a 14. Ahora, para cancelar el 7 sobre 15, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar por el número inverso o recíproco. ¿Cuál sería? 15 séptimos. Entonces otra vez 15 sobre 7. Entonces se cancela estos y se cancelan estos otros. Vamos a escribir en nuestra siguiente hoja 15 sobre 7 por 14 es igual a x, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 15 por 14? 210, ¿verdad? Vamos a multiplicar estos dos números. Eso da 210 sobre 7, que es igual a x. ¿Cuánto es 210 dividido para 7? 30. ¿Tiene sentido este número? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no tiene? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí tiene sentido, porque si nos saldría un número, una fracción, un decimal, ¿qué pasa? No tiene sentido porque no puede haber una bola partida por la mitad. Todas son bolas enteras. Entonces tiene todo el sentido. ¿Listo? Entonces quiero que piensen en qué más se puede aplicar una ecuación así. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de primer grado, ¿ya? Son las más simples que hay. Piensen cómo se puede utilizar en la vida real,
en qué otra situación, en el supermercado, en cuando están contando puntos, como en qué otros pueden usar. Ya sí, quiero que piensen en eso, investiguen y también lo agreguen en su cuaderno. Ok, bueno, eso fue toda nuestra actividad de hoy. Recuerden que cualquier duda de este tema pueden dejarnos aquí en comentarios, nosotros les ayudamos. O si no, pueden visitar su libro de matemáticas, aquí está, para que vean las páginas en las que pueden revisar todo el material que si les queda alguna duda o pueden escribirnos y nosotros les ayudamos. Recuerden que hemos abierto un segundo canal que se llama Twist Actividades Recreativas y ahí pueden ver todo tipo de manualidades, de actividades de cocina y actividades recreativas para que puedan pasar un lindo tiempo en familia.